Esa mañana, mi hijo Rafael me mandó un mensaje para decirme que ya no iba en el crucero. Me escribió que los planes habían cambiado, que la familia de su esposa no quería extraños. Las palabras eran claras y serenas, como cuando ya lo han platicado todo entre ellos. Para el mediodía, ya sabía que iba a poner la casa en venta y a cancelar todo. Tantos años haciéndose a un lado habían llegado a este punto, pero en ese momento, parada en mi cocina con la tetera calentándose y el celular iluminando la mesa, solo sentía que algo cotidiano se había terminado. Leí el mensaje una vez y luego otra. No preguntaba cómo me sentía. No decía que lo sentía, solo que la decisión ya estaba tomada y me la pasaban. El crucero había sido idea mía, un viaje por el Cañón del Cobre, que yo había pagado porque quería que estuviéramos juntos sin tanto roce. Me había dicho a mí misma que sería más fácil en el tren. Menos lugares para esconderse, menos rincones para alejarse. Yo lo había creído. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de escritura del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Yesenia Ramírez, 67 años. Siempre he sido madrugadora. Es un hábito que me quedó de años de trabajo y de los primeros tiempos del matrimonio. Cuando las mañanas eran para quien se despertaba primero, esa mañana no parecía diferente al principio. Ya me había tomado mis pastillas con un sorbo de agua. Ya había sacado una taza limpia. Ya había pensado en qué suéter meter en la maleta. Hasta me había sonreído imaginando el cañón al atardecer, ancho y tranquilo, como algo que no te corre. El celular vibró otra vez, no con otro mensaje, solo el eco callado del primero que seguía ahí. Lo puse boca abajo. La casa estaba en silencio, de ese silencio que suele sentirse merecido cuando nadie más está despierto. Ese día se sentía como algo temporal. Yo había pagado el crucero completo, todos los detalles desde mi cuenta, la casa, los servicios, los gastos del súper. Todo corría a mi nombre porque siempre había sido así. Me decía que así funcionaban las familias cuando alguien necesitaba ayuda. Me decía que era pasajero. Vertí el agua en la taza y no la tomé. Me quedé ahí más tiempo del que pensaba, escuchando cómo se calmaba mi propia respiración. El mensaje había hecho su trabajo. Me había puesto en otro lugar, justo afuera del círculo, con cortesía y por buenas razones, como si las razones se pudieran pesar y resultar suficientes. Tomé el celular de nuevo y leí las palabras una vez más. Luego lo dejé y alcancé mi chamarra, no para salir, sino para sentir su peso en las manos, esa seguridad familiar de que todavía tenía un lugar donde pararme. Nadie me dijo nunca la palabra extraña en la cara. Esa era la parte que hacía fácil aceptarlo tanto tiempo. Usaban palabras más suaves, de las que suenan consideradas hasta que las escuchas bien. Solo pensé que así te sería más cómodo, me dijo una vez mi nuera Adelina en una cena navideña, con voz cuidadosa y los ojos ya pasando de mí. Los niños van a estar muy revoltosos y el horario está apretado. Mi hijo Rafael asintió a su lado. Mamá, no es nada personal. No es nada personal, siempre quería decir que ya lo habían decidido y yo no entraba. Me acordé de estar parada en su cocina esa noche, con un platillo que había llevado, esperando que alguien me dijera dónde ponerlo. Nadie lo hizo. La plática fluía alrededor mío. Los planes se armaban sin parar. Cuando por fin pregunté, Rafael miró a su esposa antes de contestar. Déjalo ahí nomás, dijo señalando la barra. Ya tenemos casi todo resuelto. Resuelto quería decir decidido. Otra vez, después de que murió mi esposo, me invitaron a cenar, a la mitad de la comida. Adelina miró su celular y dijo, mis papás van a pasar más tarde. No queríamos agobiarte, por eso lo dejamos chiquito. Chiquito quería decir que esperaban que me deslizara calladita antes de que empezara lo de verdad. Vi a Rafael mirar su plato en vez de a mí.
No discutió, no explicó. Confiaba en que yo entendería, porque siempre lo había hecho. Yo pagaba las cuentas, ajustaba mis expectativas y me decía que así evolucionaban las familias. Esa mañana, después del mensaje del crucero, esos momentos regresaron con una claridad nueva. Las palabras nunca habían sido por comodidad, habían sido por control, ejercido tan suave que yo lo confundía con cariño. El celular vibró con un mensaje de seguimiento. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario», escribió Rafael. «Solo quieren que sea pura familia». No contesté. Dejé el celular y sentí que algo firme me tomaba por dentro. No enojo, no dolor, sino reconocimiento. Había estado haciéndose a un lado tanto tiempo que nadie recordaba pedirme que me quedara. La casa nunca había sido decisión compartida. Eso importaba, aunque antes no me hubiera permitido decirlo en voz alta. «Sigue a tu nombre», me había dicho Rafael años antes, parado en la puerta con las manos en los bolsillos, solo hasta que nos pongamos de pie otra vez. Asentí entonces. Claro, la casa era mía y de mi esposo. La compramos antes de que Rafael terminara la universidad, antes de que conociera a su esposa, antes de todo esto. Cuando mi esposo murió, los papeles se quedaron sencillos. Un nombre, una responsabilidad. No la cambié porque no parecía haber razón. Cuando el negocio de Rafael se vino abajo, no vino a pedirme dinero, vino a pedirme tiempo, solo un ratito, dijo. «Cubriremos lo que podamos». Le dije que se mudaran. Me dije que era temporal. Esa era la palabra que usaba cada vez que firmaba un cheque o programaba otro pago automático. El crucero había sido la misma clase de decisión. Nos vendría bien a todos algo bonito, dije cuando lo propuse, sin presión, solo unos días juntos. Adelina sonrió cortés. ¡Qué generosa! Rafael me apretó el hombro. «Mamá, no tienes que hacerlo». Sí tenía que hacerlo, no porque lo pidieran, sino porque pagar evitaba que salieran los pleitos y mantenía las apariencias, evitaba que se armaran los problemas, me hacía útil. Cuando pasaban los pagos, nadie los cuestionaba. Los servicios, el súper, el seguro, todo se iba calladito de mi cuenta a la de ellos. No llevaba la cuenta total, llevaba la cuenta del ambiente, mientras todos parecieran tranquilos. Me decía que estaba haciendo lo correcto. Esa mañana, después del mensaje, abrí la carpeta donde guardaba los papeles. No la había visto en meses. Ahí estaba la escritura, los estados de cuenta, el recibo del crucero con mi nombre bien claro arriba. Todo seguía siendo mío. Sonó el celular. Esta vez no era Rafael, era mi hermana Rosa, llamando por costumbre. La dejé caer en buzón. Me di cuenta entonces de que no había estado protegiendo a mi hijo del fracaso. Había estado protegiendo la idea de que todavía pertenecía. Pagar ya no era generosidad, era permiso. Y yo lo había estado dando sin que me lo pidieran. Cerré la carpeta y la guardé en su lugar. La casa se sentía igual, pero algo debajo había cambiado. No enojo, no decisión firme. Solo una comprensión clara de lo que había estado llamando amor. Esperaba una llamada, no porque la exigiera, sino porque así manejan las cosas las familias cuando todavía fingen que les importa cómo caen las palabras. Dejé el celular en la mesa mientras me movía por la casa, lo bastante cerca para oírlo si sonaba. No sonó. Pasó una hora, luego otra. Me dije que estaba ocupado, que estaba pensando cómo decirlo mejor. Yo lo había criado para platicar las cosas, no para esconderse detrás de mensajes. El celular vibró junto a mi codo. Otro mensaje. «Mamá, por favor entiende. No fue decisión solo mía». Miré la pantalla hasta que las palabras se aplanaron. No había dicho que lo sentía. No había preguntado si estaba bien. Se había justificado como quien ya se siente perdonado en su cabeza. Escribí. Borré. Escribí de nuevo. «Podemos hablar», mandé. Aparecieron los 3 puntitos. Luego desaparecieron. Nada más. Minutos después, llegó otro mensaje. «Ya está decidido. No quiero que esto se haga más grande.
Más grande quería decir escrutinio, más fuerte quería decir preguntas que prefería evitar. Dejé el celular y crucé las manos en el regazo, como hacía cuando él era chico, y estaba enojado y necesitaba espacio para calmarse. El silencio se asentó. Ahora tenía forma, no vacío, sino deliberado. La plática que esperaba ya había pasado en otro lado, sin mí en la habitación. Abrí la app del banco porque estaba ahí, porque no pedía más que una huella y atención. No me senté primero. Me quedé parada junto a la barra, celular en una mano, la otra donde mi esposo dejaba sus llaves. Cargó la primera cuenta, luego la siguiente. Bajé despacio, no buscando, solo dejando que la lista hablara. Pago de la hipoteca, servicios, seguro súper, el crucero. Cada renglón llevaba mi nombre como siempre. Llamé al banco para estar segura. La señora que contestó habló suave, como quien está acostumbrada a malas noticias. Todo está solo a su nombre. Señora Ramírez, dijo, no hay acceso compartido registrado. Le di las gracias y colgué. Sin discusión, sin corrección. Los hechos no necesitaban defensa. Llegó un mensaje mientras seguía ahí parada. Mamá, contamos con que seas razonable, escribió Rafael. Razonable. La palabra pesaba, llena de expectativas. Escribí de vuelta, luego paré. No estaba lista para explicarme en pedacitos. Quería entender primero lo que veía. Abrí el recibo del crucero. Mi nombre arriba, el monto completo pagado hace semanas. Recordé a Adelina diciendo qué generosa, como quien reconoce un gesto sin aceptar su peso. Oí la voz de Rafael en mi cabeza de años atrás. Lo vamos a arreglar. Lo había dicho tranquilo, seguro, como si el tiempo fuera dinero que él controlaba. Los números eran exactos. Me decían lo que siempre había sido cierto. Mis aportes se daban por sentados, nunca cuestionados. Solo existían, limpios y precisos, contando la misma historia una y otra vez. Llamé a mi hermana de vuelta. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. La respuesta me sorprendió por lo cierta que se sentía. Suenas diferente, dijo. Veo las cosas más claras, le dije. Después de colgar, dejé el celular y miré alrededor. La confusión que cargaba meses se había afinado en algo agudo y útil. No había sido irracional, había sido invisible. El cambio no fue ruidoso, no se sintió como enojo, se sintió como equilibrio regresando a una balanza que llevaba tanto tiempo inclinada que había olvidado que debía moverse. Para el mediodía no quería decir papeles firmados ni candados cambiados. Quería decir algo más callado. Quería decir que dejé de esperar permiso. Me senté a la mesa con el celular delante y no hice nada un buen rato. Sin anuncios, sin avisos, dejé que la mañana se asentara. La decisión ya se había formado. Solo le daba espacio para hacerse real. Bajé por mis contactos y me detuve en un nombre que no había marcado en años. Mari Carmen López. Ella había vendido 3 casas solo en esta cuadra. Conocía la historia del barrio como quien conoce árboles genealógicos, contestó al segundo timbre. Yesenia, dijo, sorprendida pero cálida. ¿Cuánto tiempo? Sí, dije. Necesito platicar contigo sobre vender. Hubo una pausa. No sospecha. Respeto. ¿Es algo que quieres hacer?, preguntó. ¿O algo que sientes que te empujan a hacer? Lo quiero hacer, dije. Las palabras salieron firmes. Lo he pensado más tiempo del que admitía. Bueno, dijo. Entonces vamos a tu ritmo. Después de colgar, vibró el celular otra vez. Mensaje de Rafael esta vez. Por favor, no tomes decisiones repentinas, escribió. Repentinas. Casi sonreí. 14 años haciéndose a un lado habían llevado aquí. Nada era repentino. No contesté. El silencio no era castigo. Era el espacio que necesitaba para actuar. Lo necesitaba para escucharme sin su voz, moldeando los bordes de mis pensamientos. Puse el celular boca abajo y me paré. La casa se sentía igual, pero yo no. Para el mediodía, no había vendido nada. No había cancelado nada.
Simplemente me había elegido a mí sin preguntar quién se decepcionaría. No anuncié que estaba empacando. No hacía falta. La casa ya había aprendido mi silencio hace mucho. Empecé por mi recámara. La ropa primero, luego los libros, luego las cositas pequeñas que sabía que eran mías porque nadie más las tocaba. Me moví despacio. No por duda, sino por cuidado. No me estaba borrando. Estaba recogiendo lo que tenía regado. Sonó el celular mientras doblaba un suéter. El nombre de Rafael iluminó la pantalla. «Mamá», dijo al contestar con voz ya tensa, «¿por qué hay cajas?» «Estoy ordenando mis cosas», dije. «¿Para qué?», preguntó. «Para después», dije, y esperé. Exhaló fuerte. «Te estás pasando». «Estoy respondiendo», dije. «Hay diferencia». No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se suavizó, como cuando quería algo. «Platicamos cuando todos regresen», dijo. «No tienes que hacer esto sola». Miré alrededor. Los muebles seguían en su lugar de siempre. Las paredes tenían las mismas marcas. Nada parecía alterado. «He estado sola», dije. Solo que no lo llamaba así. Colgué y seguí empacando. En el closet del pasillo encontré un portarretrato que había olvidado. Todos juntos en una reunión familiar años atrás. Rafael y su esposa en el centro, sonriendo. Yo también salía, un poquito corrida al lado, con una mano en el respaldo de una silla que no era mía. Lo sostuve, recordando lo que siempre había sido mío. Luego lo dejé, recogiendo fuerzas antes de seguir. Los cuartos compartidos los dejé intactos. No me llevé trastes, no me llevé muebles. Dejé los espacios que reclamaban como suyos tal cual. Cuando cerré la última caja, no sentí un triunfo repentino, solo una comprensión tranquila de que esto no era enojo guiando mis manos, era costumbre. Había estado saliéndome del cuadro años. Esta vez, simplemente terminé el movimiento. Regresaron un martes por la tarde. Lo supe porque mi celular empezó a vibrar por toda la barra de la cocina, deslizándose en ráfagas cortas como queriendo huir. No contesté la primera llamada, ni la segunda. A la tercera, sí. «Mamá», dijo Rafael sin aliento. «¿Qué pasa? ¿Por qué no entra la llave?» «No debe entrar», dije. Hubo una pausa larga para que alguien más hablara de su lado. Oí la voz de Adelina, aguda y confundida. «¿Qué quieres decir con que no debe vender la casa?», dije. «El cierre se firmó hoy, después de terminar todos los papeles. No es gracioso», dijo Adelina. «Acabamos de manejar todo el camino de regreso». «No es broma», dije. «No lo hice para sorprenderlos». Rafael volvió al teléfono. «No puedes hacer eso sin avisarnos». «Sí les avisé», dije. «Dejé de pagar». Ese fue el aviso, tragó saliva. Lo oí. «Mamá, este es nuestro hogar. Era mío», dije. «Ustedes vivían en él. Alguien tocó la puerta detrás de ellos. Me lo imaginé claro. El nuevo dueño, la agente, papeles en mano. Una voz educada explicando despacio. Rafael habló de nuevo, más bajo. «No pensé que de veras lo harías». Las palabras pesaron más que un enojo. No porque me acusaran, sino porque mostraban lo seguro que estaba de que nunca lo haría. La voz de Adelina cortó. «¿Y ahora dónde vamos a ir? Esa ya no es mi decisión», dije. Rió una vez, corta y seca. «Entonces nomás te vas». «Me fui cuando me dijeron que no era familia», dije. «Solo que no salí de la casa hasta ahora». Hubo gritos entonces, no hacia mí, sino entre ellos. Escuché sin interrumpir. Cuando Rafael habló otra vez, su voz había cambiado. «Nos dejaste en vergüenza», dijo. «No», dije. Contaron con que me quedara callada. Colgué. Me senté a la mesa y dejé el celular donde cayó. Afuera de sus voces, todo estaba quieto. La decisión que tomé antes había terminado de moverse por el mundo. No ruidosa, no cruel, solo completa. Habían regresado esperando lo de siempre. Lo que encontraron fue consecuencia. Sonó el celular otra vez esa noche. Esta vez contesté. «Nos pusiste en ridículo», dijo Rafael. Su voz estaba tensa,
controlada como cuando trata de no perder terreno. La gente nos estaba viendo. No estaba actuando, dije. Estaba terminando algo. Pudiste haber platicado con nosotros primero, dijo. No tenías que llegar tan lejos. Sí platiqué, dije. Solo que no escucharon. Adelina tomó el teléfono. Sabías que contábamos contigo, dijo. Esto nos deja en una posición horrible. Lo sé, dije. Yo viví en esa posición años. Hubo una pausa. Luego Rafael de nuevo. Entonces ya. ¿Terminaste con nosotros? Terminé de pagar un lugar donde no me dejan entrar. Dije. No es lo mismo. Actúas como si te hubiéramos echado. Dijo. No vendí la casa porque me dolió. Dije. La vendí porque ya no era familia. Se quedó callado. Oí a alguien hablando de fondo, rápido y enojado. Palabras que no alcancé. Cuando volvió, su voz había cambiado. Nunca dije que no fueras familia. Dijo. No tuviste que decirlo. Dije. Solo me mostraste dónde estaba parada. No discutió después. La llamada terminó sin despedida. Dejé el celular y me quedé donde estaba. El silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió asentado, como un límite por fin sostenido. El departamento era más chico que la casa, pero era mío, eso importaba. Terminé de desempacar la última caja cuando mi hermana Rosa pasó con café. Te ves mejor, dijo, poniendo la taza, más tranquila. Duermo, dije, de corrido. Sonrió. Luego dudó. ¿Has sabido de él una vez? Dije. El mensaje había llegado 2 semanas después de que todo se calmara. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No pensé que terminaría así. Le había escrito despacio. No terminé nada. Dejé de fingir. No hubo respuesta después. Pero no sentí el dolor viejo. Sentí espacio donde antes pesaba algo. Esa noche, Rosa preguntó, ¿te arrepientes? No, dije. Me arrepiento de cuánto tiempo pensé que amor era pagar y callar. Asintió, entendiendo sin necesitar más. Después, sola, me senté en la mesita y pensé en lo que esto me había enseñado. Apoyar a alguien no es lo mismo que borrarte. La familia no se prueba solo con aguantar. El amor sin respeto se vuelve carga, y cuando el silencio se elige en vez de aguantarse, se vuelve fuerza. Si esta historia te tocó algo, date un momento para darle like, compartirla o dejar un comentario abajo. Ayuda a que estas historias lleguen a quien las necesita. Y si quieres oír más como esta, considera suscribirte y quedarte un rato.